Bueno, aquí reunido una vez más con mi querido amigo Marco Montenegro, músico y escritor. Fíjate respecto al sentido que la relación como, qué sé yo, confusa, abstrusa que tiene con la culpa. Con la culpa. Y entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, lo ve desde el punto de vista de la religión, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, lo que distingue a la culpa del pecado es que el pecado es ante Dios, ¿no? La culpa puede ser ante el Estado, ante otra persona, pero lo que distingue al pecado de la culpa, que es como una suerte de elevación de la culpa, ¿no? Te fijas tú, es que es ante Dios, ante el absoluto y todo, ¿no? Entonces, el poder, el éxito que tienen las religiones en función de eso, digamos, ¿no? Te fijas tú, porque entonces, vaya, o sea, las personas tienen que organizar su vida en función de eso, digamos, ¿no? Y bueno, y si no les espera el infierno o lo que fuere, ¿no? ¿Ya? Entonces, el pecado. Entonces, la perspectiva kierkegaardiana de eso en la enfermedad mortal, que la enfermedad mortal es el pecado, es bien interesante, ¿cierto, Marco? Es muy interesante la perspectiva angustiosa que te plantea Kierkegaard con respecto a esa enfermedad mortal. Él te dice que la enfermedad mortal es el pecado. ¿Por qué? Porque cuando mueres en pecado, como eres un ser eterno, eres un ser inmortal, mueres en pecado, no puedes morir. No puedes morir de verdad. Mueres en esta vida, llegas, te condenas eternamente, y cuando te condenas eternamente vas a estar condenado a un sufrimiento eterno. Y lo que tú quieres, condenado en sufrimiento eterno, es morir. Y Kierkegaard te dice, no vas a morir, no puedes morir. Solo puedes seguir viviendo condenado eternamente. Y esa es la angustia mortal. Por eso es la enfermedad mortal. Si mueres en pecado, olvídate de morir. Y la dificultad, y eso lo habíamos estado hablando también con respecto a esta posibilidad de representarse la muerte como una salida, en el fondo, a una angustia de este lado, digamos. Me siento angustiado, vivo angustiado, quiero morir. A lo mejor no quiero terminar con mi vida, quiero morir. La verdadera representación es ojalá dejar de existir. Y cuando tú te lo planteas, desde el punto de vista como lo plantea Kierkegaard, no sirve, ¿cierto? Esa perspectiva no sirve, porque si tú terminas con tu vida, mueres en pecado, si mueres en pecado, sigues viviendo. Claro, lo aumentas, lo agravas, claro, lo agravas. Pero solamente puedes representarte, si tienes esa idea, puedes representarte el hecho de que vas eternamente a estar pagando esa culpa que es esto por el pecado. Pero te fijas tú que no sé si es como lo mismo, o sea, si tú lo puedes distinguir, pero casi parece como el muero porque no muero de Teresa de Jesús. Claro. ¿Te fijas? No sé, parece como lo mismo, pero me da la impresión que no. No, yo diría que hay una diferencia. Porque el muero que no muero de Teresa de Jesús, digamos, ¿no? Es porque no estoy en Dios. Entonces es un morir en vida. Mi vida es morir porque no estoy en Dios, muero porque no muero, en fin, ¿no? Entonces, en el caso de Kierkegaard, es que, claro, como dices tú, la enfermedad mortal es el pecado, y entonces el pecado viene con esta sumatoria, digamos, ¿no? Que sería para siempre. Es para siempre. Yo creo. Y eso le da una fuerza, o sea, le da un poder a la religión en términos teológicos y políticos. Te fijas tú, pero incalculable. Claro, sin duda. Si uno lo quiere ver desde el punto de vista de cómo te puede... de qué manera puede ser tan coercitivo como para decirte tienes que tener determinados comportamientos, no tienes que pecar, porque si no tienes salvación posible. Y cuando uno lo mira de esa perspectiva, uno puede entender lo problemático que es la cuestión de la libertad. Porque en la versión agustiniana es muy decidor, digamos, ¿no? De que el primer Agustín, con el liberum arbitrium y qué sé yo, digamos, ¿no? Es pro libertad. Pero después, de la mirada agustiniana, se impone tanto la gracia
Te fijas tú que todo es por gracia y la gracia divina, digamos, ¿no? Que desaparece, entonces es un negado, pero es bien atractivo porque hace intervenir la gracia. Claro. Y Lutero va a seguir a Agustín en el mismo punto. Y por eso que Lutero va a entrar en discusión con Erasmo de Rotterdam, así el epistolario entre ambos, digamos, ¿no? Porque Erasmo de Rotterdam le critica esta negación de la libertad, en fin, ¿no? Claro. Ahora el tema de la libertad, sí. No, claro, pero parece ser... Te fijas tú en esto de que ya eres un pecador para siempre, ¿no? Claro, ¿cómo encaja en la libertad? O sea, de partida no puedes escapar de eso. No. La escapatoria, desde ese punto de vista, y la plantea Kierkegaard, no sé si tú lo recuerdas, pero la plantea, Kierkegaard de alguna manera confía en que podría existir, justamente por gracia, el salvarte, finalmente. El llegar al perdón. Sí, finalmente. La gracia, claro, finalmente confía Kierkegaard, lo que hablábamos la gracia, la gracia uno podría decir así como irónicamente, así, podría decir, digamos, no es como el Joker. Claro, siendo bastante sarcástico, como un comodín. O sea, teológicamente tiene este comodín guardado porque... Pero tiene relación con lo que hablábamos la sesión pasada, que esta posibilidad de que haya una intervención, de que no sea justamente una determinación, porque que es el pensamiento humano con respecto, o sea, este pensamiento racional que dice nosotros interpretamos a Dios y la forma en que interpretamos a Dios es exclusivamente o principalmente humana, desde el punto de vista de la razón humana. Justamente ponemos ¿cómo no va a haber esta bondad? Y eso es lo que plantea Kierkegaard. Sí, yo creo que sí, dice Kierkegaard. Yo creo que finalmente sí hay esta posibilidad de bondad, porque Dios, en el fondo, no está determinado. Entonces, claro, te dice, sí, esto es en principio. Tú vives eternamente y vives, si te condenas eternamente. Pero está esa posibilidad, una buena imagen la del comodín, de sacar un Joker. A mí justamente, cuando hablamos de la libertad, me parece que hay algo que podría pensar, yo lo pienso como inmanente. Es arriesgado decirlo así porque también sigue siendo una forma muy personal de pensarlo, de enfrentar la muerte, esto que hablábamos antes también, de enfrentar la muerte y la posibilidad de no seguir existiendo y de representarte a ti mismo como no existente. Si yo quiero poner fin a mi sufrimiento, sufro acá, muero porque no muero. Pero si otro sentido no muero porque no muero, totalmente inmanente. Sí, estoy acá, estoy de este lado. Y digo, no puedo, no quiero más, no quiero sufrir más. ¿Qué quiero? Quiero dejar de sufrir. Por lo tanto, mi posibilidad es poner fin a mi vida. ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Qué me represento cuando digo quiero poner fin a mi vida? Me represento... El estoico te diría, hazlo. Sí, de acuerdo, pero ¿qué me represento? Me represento la posibilidad de dejar de sufrir. Si yo no pensara, esto es mi idea que la tengo de muy chico, si yo no pensara que la posibilidad de dejar de sufrir implica un seguir viviendo sin sufrimiento, no tendría como posibilidad la muerte, como ponerle fin al sufrimiento, es decir, quiero dejar de vivir aquí, quiero dejar de sufrir, pero quiero vivir sin sufrir. Porque si yo pienso, quiero dejar de vivir, lo que viene después, si no hay nada, mi representación sería representación de nada. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí esa representación mía después de nada? Si no hay nada. No tiene ningún interés. Esa sería una nada salvadora, es una nada bien curiosa. Lo que tú decías antes, pero te pregunto, ¿es una nada salvadora? Yo no me la represento, ni como una nada persistente, donde yo pueda persistir, sino que me doy cuenta. Y pienso por eso como que también la posibilidad, y por eso pienso que tiene mucho que ver con la forma en que nosotros razonamos.
el hecho de no poder representarme No, lo encuentro existente. genial. A mí el tema de la nada, bueno, tú sabes que me fascina y todo lo demás, digamos, ¿no? Pero fíjate que esa es una posibilidad de pensarla que, no sé, apareció recién, casi como por arte de magia apareció, digamos, ¿no? Y que es una nada salvadora, fíjate. Claro, claro. ¿No? Como que esa es la que estaría, bueno, Kierkegaard casi no habla de la nada, ¿no? A mí no me parece. No, ¿no es cierto? Entonces, No, porque no. no se esa atreve. posibilidad, claro. Oye, no se atreve. No, estoy bromeando. pero Kierkegaard, tú sabes que, bueno, tiene todas estas diferentes personalidades, en el fondo, con el que escribió distintos seudónimos, y hay algunos donde está toda su obra teológica, pero también está mucho de una obra mundana, estética, claro, que en el estadio estético, donde trata incluso lo que hablamos nosotros, claro, trata de la música. Las distintas etapas de la vida. Claro, yo creo que esta posibilidad de esta representación, que para mí es un tema muy trascendente, de no ser capaz de representarnos, así como, por ejemplo, no sé si tú tienes la misma experiencia que yo, el sueño. Cuando nosotros soñamos, hay un punto del sueño en que si estamos en peligro de muerte, por ejemplo, y vamos a morir, nunca nos soñamos muertos. O sea, muertos en el sentido de que ya no tengo conciencia de mí mismo. En el sueño... No, pero sí uno se desdobla, aparece en el sueño y se ve como muerto, ¿no? Se ve, claro. Se ve como muerto, claro, tienes una conciencia, claro, eres testigo de tu muerte, puedes verte, puedes ver tu es cuerpo, como un desdoblamiento, puedes sentirte, sí, claro, puedes sentirlo. Lo que no es nunca, por lo menos en mi experiencia, y lo he leído en algunos autores también, lo que nunca es la desaparición y seguir con el sentido del sueño, porque no tiene sentido. En la medida que tú eres consciente, sueñas hasta que te mueres. Y cuando en el sueño ocurre la muerte, por lo general despiertas. Yo equiparo esa experiencia con la experiencia de la muerte, en el sentido de que si yo quiero dejar de sufrir, como decíamos antes, es lo que tú pusiste como una nada salvadora, si yo quiero dejar de sufrir, quiero seguir viviendo sin sufrimiento, entonces necesariamente me tengo que representar ese fin del sufrimiento como una trascendencia. Y eso es muy decidor de la forma en que nosotros podemos incluso asumir la divinidad. Y ahí está esa teología negativa. O sea, no tengo idea qué es realmente. Todo lo que tú dices, esto que es muy conveniente de la religión, todo lo que es la normativa, el decirte, la conciencia moral, incluso pensamos en el super-yo, en Freud, todo lo que tiene que ver con una moral externa, que es la que tú dices que es como muy conveniente, desaparece. Claro, todo eso desaparece. Claro. Pero humanamente no desaparece. En mí no desaparece esa que no es una pretensión, sino que es casi una experiencia como si fuera una evidencia de que yo no puedo vivir sin representarme, siempre viviendo. Y si me represento sin vida, me estoy representando, como decía yo, esta idea del verbo estar muerto. No tiene ningún sentido decir, esta persona está muerta. No, esta persona no está. No, además que en términos de representación yo diría un muerto, claro, tú te lo representas así como cadáver físicamente, pero en realidad la muerte no es eso únicamente, sino que la muerte, así como dice Heidegger, digamos, no te fijas tú, el cofre de la nada. Claro. ¿Ah? O sea, ahí la nada está oculta en la muerte. Entonces, bueno, está también esa perspectiva de la muerte. Entonces, claro, cuando uno lo ve así, entonces, claro, viene ahí el problema de la total falta de representación, ¿cierto?